En realidad la nariz es el ingreso normal, natural del aire, del oxígeno, si no, no podríamos vivir, a los pulmones, digamos, donde se produce el intercambio gaseoso, y sin la presencia de la nariz en sí no podríamos vivir básicamente. Bueno, mencionás que por ahí podemos respirar por la boca, y si eso ocurre es porque tenemos tapada la nariz, ¿no? Exactamente, que ocurre en algunas situaciones especiales, está tapada la nariz por alguna circunstancia particular, digamos. Que es una situación bastante incómoda, ¿no? Bastante incómoda, ya sea por un proceso agudo o por algún tipo de defecto, digamos, anatómico, o algún traumatismo del cráneo que haya dañado permanentemente las fosas nasales, o bien la nariz en sí. Es una forma ya permanente. Puede haber situaciones agudas que nos pueden obstruir las fosas nasales y el ingreso del aire a los pulmones, digamos. Bueno, la nariz, que es una parte del cuerpo más que sensible, ¿no? Porque sí, es muy sensible. Así un pequeño golpe nomás en la nariz ya te complica la vida, aparte de un dolor. También es un órgano muy doloroso, sí, se duele mucho cuando hay un traumatismo que sea leve, a veces es muy sensible. Vos fíjate que a veces nos entra alguna cosita que nos pica o nos pica la nariz y reaccionamos a lo mejor exageradamente, indicando que es un órgano muy sensible. Bueno, hoy vamos a analizar, por supuesto, al menos brevemente, las enfermedades y problemáticas de la nariz. Por lo menos una parte, ¿no es cierto? Claro, una parte. Pero vamos a analizar este importante órgano desde otro punto de vista. Concretamente, ¿para qué sirve la nariz? Bueno, la nariz tiene dos funciones básicas, digamos. Como la que nombrábamos al principio, que es el ingreso del aire con el consiguiente ingreso de oxígeno hacia los pulmones. En los pulmones, luego ese oxígeno entra al torrente sanguíneo y así incorporamos oxígeno para la vida. Esa sería la función principal, digamos. Y la función, o la otra función importante, que es el órgano de la olfacción, digamos, que es por los cuales nosotros sentimos los olores, ¿sí? Los aromas, ya sea de la naturaleza, en otra época de las cavernícolas, se sentía la presencia de los animales, por ejemplo, que eran peligrosos o riesgosos para la vida, nos permitían la huida, pero hoy en día sirve para, por ejemplo, sentir los perfumes, sentir los olores de las comidas, ¿sí? El olor del asado, por ejemplo. Entonces, el olor del asado, mirá entonces, a esta hora. Eso hace que se estimule todo un sistema, se dispare todo un sistema de deseo, por el cual también tenemos apetito y nos da más ganas de comer un alimento X, por ejemplo. No, sin duda que el olfato, la nariz, es lo que nos permite tener una noción concreta inclusive de todo lo que ocurre en nuestro contexto. Por ¿no? supuesto, porque hay también olores agradables, como el que nombrábamos recién, de los perfumes, de las comidas, pero también hay olores desagradables que también nos permiten la huida en algunos casos de algunas situaciones que son indeseables. Bueno, entonces sirve para eso, digamos, para sentir ese aroma que, digamos, toda sustancia, ya sea comida o por ejemplo, olores corporales, exhalan unas partículas, unas micropartículas que ingresan por las fosas nasales y van a parar, digamos, directamente a la parte superior del medio del aparato de la olfacción, que está un poquito más atrás de la nariz, que es directamente relacionado con el cerebro, está en contacto directo, eso se llama bulbo olfatorio, y ahí tiene unas terminaciones nerviosas que permiten captar los distintos olores. El cerebro analiza y descarta un montón de situaciones y nos permite saber de qué se está tratando este olor, digamos. Bueno, yo recuerdo de años atrás de los estudios de la escuela, ¿no? Una de las funciones de la nariz y sobre todo esos pelitos que tenemos dentro de la nariz. Por supuesto. Recuerdo yo que era para calentar el aire y por el otro lado para retener todo lo que tiene que ver con la suciedad, ¿no? Claro, ahí ya entramos dentro de la parte, digamos, de la parte de la función del ingreso o de evitar el ingreso a la vía aérea inferior de algunas sustancias o partículas que el organismo no desea incorporar. Primero tenemos los pelitos de la nariz, ¿sí? Que primero paran todas las partículas mayores, digamos, de mayor tamaño, que no ingresen a la vía, como sea polvo, como ser la presencia de ácaros que están a veces en el aire.
luego ingresan a los senos que están en el cráneo, que son unos huequitos que están en el cráneo, de lo que te acordás que hablábamos de la sinusitis en algún momento. Bueno, estos senos permiten que el aire se humidifique y que también queden pegados dentro de esos senos que están principalmente en el frente de la cabeza, en unos huequitos, y luego en los maxilares, a los costados de la nariz. Entonces eso permite que el aire se humedezca, vayan quedando el resto de las partículas más pequeñas, y luego eliminamos con un moco y el aire entra prácticamente limpio. Antes de entrar a los pulmones, entra a todos estos lugares. Se filtran por los pelitos nasales, luego a los senos frontales, efemoidales, etcétera, y maxilares, y entra el aire casi limpio a la vía aérea más profunda, digamos. Uh-huh. Bueno, la nariz está la parte que se ve exterior, ¿no es cierto?, de la nariz. Exactamente. Pero internamente, ¿cuál es otra de las partes importantes? Bueno, hay digamos, diversos huesos de distintos nombres que son muy difíciles, que no tiene sentido que yo nombre acá, como el vómer, etcétera, que también donde se encuentran, mejor dicho, los senos etmoidales y esfenoidales, que están ya más en la parte interna de la nariz, detrás de la nariz, en el medio del cráneo, que sirven para, como te decía, filtrar y limpiar, seguir filtrando y limpiando más profundamente partículas más pequeñas, más microscópicas, para que no entren en los pulmones. Ahí estarían los cornetes, por ejemplo, que tienen esa función de limpiar, de hacer circular el aire y que tome un vórtice, digamos, que entre en forma de espiral, y luego ascienda una parte de ese aire, de esos bulbos olfatorios, al bulbo olfatorio que está en la parte superior de la nariz, y luego ahí sentimos los olores, y luego ingresan a la vía aérea, la tráquea, a los bronquios, a los pulmones. Bueno, me quedé... Se ríen acá, yo no sé de qué. Esto es una tentación. Me quedé tentado, ¿viste? Me tuve que aguantar ahí, ponerme serio. Los cornetes, ¿se llama esta parte? Los cornetes. Los cornetes. Exactamente. Yo no sé a qué se... Bueno, es gracioso, qué sé yo. Alumno, es gracioso, mirá. Alumno Fabián, cuenten si nos reímos todos, decía el profesor. Anarela se ríe. Sí, Anarela bueno, se llaman cornetes nasales. Está bien. Son partes de un hueso que está, no quiero ser tan detallista, tan técnico, que está en la parte interna, que sirve para que el aire haga remolinos, ¿sí? Haga remolinos microscópicamente dentro de la fosa nasal y vaya depositando el resto de partículas más microscópicas que queden en la mucosa de la nariz en la parte interna y no entre en la vía aérea.